Buenas tardes. En el día de hoy estaremos haciendo la presentación sobre las funciones educativas de la literatura. Mi grupo está conformado por Laura Marcela Costa Costa, Yorlandi Meneses González y quien les habla, Marta Liliana Muñoz Herrero. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Eh, Estamos cursando la licenciatura en Pedagogía Infantil. La literatura, como cualquier otro arte, cumple funciones que no son exclusivas de ella, porque el lenguaje por medio del cual se expresa tiene las mismas características del habla cotidiano. Sin embargo, pone en relieve algunas de ellas: la literaria, la lúdica, la didáctica, la sociocultural, axiológica y terapéutica. La literatura estimula al niño y a los jóvenes en diferentes áreas: intelectuales, emocionales, físicas. Esta función también tiene un rol muy importante en la formación de los niños. Son más creativos, críticos y participativos. Las funciones educativas de la literatura, pues está la axiológica, la literaria, la lúdica, la sociocultural, la didáctica y la terapéutica. Función terapéutica, pues esta ayuda a los infantes que tengan dificultades, puesto que las aventuras y las diferentes situaciones que desarrollan en los textos literarios permiten al niño sobrellevar enfermedades. Pues en estas se trabaja mucho o muy común con los cuentos que trabajan sus emociones y sus conductas. Es decir, es la utilización de libros de infantes para el tratamiento en sus enfermedades, sean físicas, mentales o psicológicas. La función literaria cumple un papel muy importante en el desarrollo de los niños, ya que a través de esta se desarrolla la imaginación, al igual que de forma oral es importante, ya que se beneficia y estimula el aprendizaje a través de las obras literarias. Pues en esta también se encuentra que ayuda intelectualmente, emocionalmente y físicamente, y también incita a ser más creativos, pues a desarrollar bastante la imaginación y ser críticos y participativos. Función lúdica. La literatura desempeña una función lúdica del espíritu, o sea, juegos sosteniendo la idea que así como el niño crea y se divierte jugando, el escritor juega con el lenguaje y crea imágenes. Pues esta función es muy importante, yo creo que es una de las más importantes porque a los niños le propicia motivación en el aprendizaje y más en algo en la literatura que se debe fundamentar mucho en los niños, y también ayuda en sus actitudes, en sus relaciones, hasta en sus sentidos del humor. Buenas tardes, mi nombre es Yulandi Meneses González y les voy a hablar sobre la función sociocultural dentro de la literatura. Esta área representa la narrativa de los libros infantiles, aspectos reales de la sociedad. ¿Qué nos quiere decir esta función sociocultural y para qué sirve dentro de la educación? Dentro de las aulas es muy importante ya que ofrece entre muchas la oportunidad de que el niño aprenda a escribir y a lo mismo aprenda a leer y también a que organice ese mundo del que está leyendo, dando también la posibilidad de que éste reflexione y construya su propio conocimiento. También de que ponga en práctica lo que lee dentro de la sociedad, ya que muchos cuentos cuentan y traen historias de la misma realidad que se vive actualmente. También les voy a hablar sobre la función axiológica. Esta función está basada en los valores y antivalores, permitiendo que el lector saque sus propias conclusiones. ¿Qué quiere decir? Que les permite a estos niños a que se cuestionen y a que asimismo den rienda suelta a su imaginación. También les permite que por medio de esta función ellos aprendan modales, aprendan los valores, aprendan las actitudes positivas de cómo se deben de comportar tanto en la familia como en la escuela y también dentro de la sociedad. La función didáctica es una ciencia interdisciplinaria que se centra más en los procesos cognitivos del aprendizaje comunicativo de la literatura. Para esta función didáctica es esencial
que se enseñe el modo de lectura, el modo de leer de una función más pedagógica y auténtica, donde el niño traiga con él su disfrute, que mientras él lee o se le lee un cuento, el niño esté disfrutando de lo que está escuchando y asimismo por medio del juego y de esta manera él pueda captar la mejor información que nosotros les estamos leyendo de ese cuento. Eh, Esta es muy importante, la función didáctica dentro de la literatura, porque sabemos que en la educación preescolar y en la educación inicial el juego es un pilar muy fundamental y los niños aprenden más fácil y captan más fácil por medio de este juego. Estructura de los cuentos infantiles. En la estructura de los cuentos infantiles eh, nos encontramos con que la estructura del cuento debe estar bien fijada por el autor para que la historia despierte ese interés al lector y desee pasar sus páginas para así descubrir qué ocurre al final. La estructura del cuento en sí está basada por una introducción o inicio, un nudo, un desarrollo y un desenlace, que sería la parte final. Cuando hablamos de un cuento nos referimos a un género literario de ficción que suele ofrecernos un argumento sencillo y está protagonizado por un bajo número de personajes. A continuación les voy a explicar la introducción. ¿En qué consiste la introducción? La introducción consiste o se trata del punto de partida en que parte el cuento o la narración. Aquí conocemos a los personajes, nos situamos en el espacio y tiempo y conseguimos empezar a adentrarnos en el universo de la ficción. También se da a conocer los personajes y se da a conocer en sí lo que se trata la historia. Mejor dicho, es la parte inicial de la historia donde se presentan todos sus personajes y todos sus propósitos, pero también donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que quiebra o altera en el nudo. También nos encontramos con el nudo. El nudo es la parte donde se presenta el conflicto, es donde se presenta el problema de la historia. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en el inicio. Acá en el nudo es como donde se enreda o donde suceden los hechos más, más relevantes de ese cuento que estamos leyendo o de esa narración. Suceden hechos y acontecimientos más importantes. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Marcela Costa, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. El día de hoy me corresponde hablarles un poco sobre el desenlace. Este comienza desde la historia, cómo se resuelve el problema presentado. O sea, aquí es como el nudo donde de esta manera se puede representar o se puede visualizar si es de manera cómica o dramática. Esta gira en torno a las acciones o las enseñanzas del personaje, o sea, esta depende de lo que quiera enseñarnos el personaje. Por otra parte, tenemos lo que es el valor educativo del cuento. Una de estas puede ser lo que favorece el desarrollo del lenguaje, transmite los valores, se puede fomentar la escucha y la atención, facilitando una buena comunicación en los niños. Este también ayuda a las actitudes sociales, a promover la identificación y el reconocimiento, eh, fomentar también la imaginación y la creatividad. Los criterios para seleccionar el cuento deben ser: se debe tener muy en cuenta la edad del niño, el valor y el sentido literario que se les quiere fomentar o se les quiere enseñar. El tema debe ser claro, también se debe contar como con ilustraciones que apoyen los textos. Entonces, estas serían los dibujos, las imágenes, pues para que los niños les motive más y sea de su agrado. La estructura interna debe ser coherente para que los niños vayan aprendiendo a razonar y a facilitar su comprensión y ayudarles a ordenar su pensamiento. Los tipos de cuentos que se pueden utilizar son los fantásticos, los cuentos de hadas,
los microrrelatos, el cuento de ciencia ficción, cuento policíaco y cuento de tipo de fábula. Cuentos de terror. Los más comunes son los cuentos fantásticos, los cuentos de fábula, pues estos ayudan a la imaginación y a la creatividad de los niños.